¿Se logra visualizar la pantalla? Sí, doctor. Ya, vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas. Algunos tópicos que vamos a tocar: introducción, definición, incidencia, prevalencia, clasificación y, bueno, las lesiones comunes, ¿no? Esta patología anteriormente era una condición que solamente se podía diagnosticar cuando el paciente entraba a la sala de operaciones. Muchas veces antes no se podía reconocer, pero como ustedes ven ahí en la gráfica, hay ya tecnología ya desarrollada, ¿no? En el de la izquierda está un médico haciendo una ecocardiografía a un bebé, y bueno, tenemos otras modalidades como la tomografía y la resonancia magnética, con las cuales se ha logrado bastante en el diagnóstico, ¿no? Se ha logrado bastantes avances, ¿no? Con el posterior, y esto implica un reconocimiento temprano y muchas veces llegar a mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son ese tipo de malformaciones estructurales significativas del corazón o de los grandes vasos, ¿no? Corazón o grandes vasos, que están presentes de nacimiento. Eso le da la otra categoría, ser congénitas, ¿no? Y obviamente, al ser congénitas, están producidas por alteraciones que se dan durante la formación del niño, o sea, en la embriogénesis del sistema cardiovascular, ¿no? Pueden subdividirse de acuerdo a un estatus quirúrgico también, ¿no? Como cardiopatías congénitas no operadas, o sea, en crudo tal como están, ¿no? O cardiopatías congénitas que están operadas. Y dentro de las operadas, las que están quirúrgicamente paliadas o aliviadas, y las que están reparadas, ¿no? O prácticamente curadas. Y también otra clasificación es como cardiopatías congénitas cianóticas o acianóticas, ¿no? Otras definiciones en base al Goldman es hablar de una lesión nativa, de una lesión adquirida, ¿no? Lesión nativa es lo que está presente desde el nacer, o congénita, ¿no? Lesión adquirida es aquella que ocurre o sea, durante el transcurso de la vida o como resultado de una operación, ¿no? Y se sobreponen a una anatomía nativa, ¿no? Lesión simple es aquella lesión derivada de una lesión obstructiva del corazón derecho o izquierdo que ocurre en forma aislada, ¿no? Una lesión compleja es una combinación de dos o más anomalías. Entonces, lesión simple, lesión compleja. Complejo de Eisenmenger, ¿no? Hay una inversión del flujo a través de una CIB, y esto genera una resistencia vascular alta que supera a la resistencia vascular sistémica. Fisiología Eisenmenger es una respuesta fisiológica en una amplia categoría de lesiones tipo cortocircuito, o en inglés esa palabra es shunt, se pronuncia como shunt, cortocircuitos o shunt, en la cual un shunt o cortocircuito de derecha a izquierda se produce en respuesta a una elevación de la resistencia vascular pulmonar. Si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta, ¿cuál de los circuitos vasculares tiene una resistencia más alta? ¿La resistencia vascular sistémica o la resistencia vascular pulmonar? ¿Quién tiene valores más altos de resistencia vascular? ¿La sistémica o la pulmonar? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta de una fácil respuesta, ¿no? ¿Qué dicen? Silencio. Nada. Y bueno, por otra parte, el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Es un término aplicado a las características clínicas comunes compartidas por los pacientes con fisiología Eisenmenger. ¿Por qué hablamos de estos términos? Porque en realidad estos últimos, porque hay algunas patologías que van a finalizar en esto, ¿no?
Intervenciones paliativas y reparación fisiológica, ¿no? Lo paliativo simplemente es aliviar un problema, no es curar al paciente. Y una reparación fisiológica es aquella que facilita la separación anatómica y fisiológica total o casi total de las circulaciones pulmonar y sistémicas, ¿no? En cuanto a la etiología, obviamente se ha producido durante el desarrollo embrionario, ¿no? ¿Es un desarrollo típico o hay un fallo en dicha estructura a la hora de progresar más allá del estadio embrionario fetal? Las malformaciones se deben a problemas genéticos complejos, multifactoriales y también problemas ambientales, ¿no? Como por ejemplo una infección, ingesta de fármacos o estar expuesto a algunos productos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, exposición a químicos, ¿no? Las aberraciones o algunas infecciones propiamente, ¿no? Las aberraciones cromosómicas y mutaciones de un solo gen causan menos del 10% de todas las cardiopatías congénitas. Incidencia y prevalencia, ¿no? Las cardiopatías congénitas ocurren en 8 a 10 por 1000 nacidos vivos, o sea, casi hasta el 10%, ¿no? Casi hasta 1%. La prevalencia se ha incrementado en la población general, 20% de las cardiopatías congénitas mueren en el primer año y la prevalencia global es 4 por 1000 adultos, ¿no? Mayor del 85% o más del 85% llegan a la adultez gracias al hecho de haberse tratado, ¿no? Por medicamentos o por cirugía. La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente en niños, ¿no? 15-20% de todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Mientras que en los adultos, la cardiopatía congénita acianótica más frecuente es la comunicación interauricular, ¿no? 30-40% de casos. Y la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en adultos. Pero por otra parte, hay que recordar que la válvula aórtica bicúspide es la anomalía congénita cardíaca más común y se encuentra hasta en el 2% de la población general. Del Harrison, ¿no? Clasificación como cardiopatías congénitas simples y como cardiopatías congénitas de complejidad intermedia y las complejas, ¿no? O sea, simples de complejidad intermedia y las complejas propiamente, ¿no? Como aquellas simples tenemos lesiones en estructuras nativas, por ejemplo, una válvula aórtica congénita no complicada, una valvulopatía mitral congénita, una CIA, una CIB, una estenosis pulmonar leve. Y las lesiones reparadas, un conducto arterial, un ductus arterioso ligado o ocluido previamente, la reparación de un CIA, ¿no? O la reparación de un CIB, ¿no? Todas estas son cardiopatías congénitas simples, unas son nativas y otras ya están reparadas. Las cardiopatías de complejidad intermedia, ¿no? CIA tipo ostium primum o seno venoso, drenaje venoso pulmonar anómalo, parcial o completo, defectos del canal aurículo-ventricular, CIB complicada, ¿no? Una coartación de aorta, estenosis de la válvula pulmonar, ¿no? Conducto arterial persistente, una fístula o aneurisma del seno valsalva, la estenosis subvalvular o supravalvular aórtica. Mientras que las complejas son todas las cianóticas, ¿no? Todas las cianóticas. Un síndrome de Eisenmenger, una anomalía de Epstein, una tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, ventrículo único, ventrículo de doble infundíbulo, tronco arterial, procedimiento de Fontan o Rastelli, ¿no? Del Robbins, una clasificación es un poco más simple, ¿no? Hablar de las lesiones tipo cortocircuitos. Normalmente, el corazón izquierdo tiene mayor presión que el lado derecho. Por lo tanto, si tuviera que formarse un orificio entre las cavidades izquierdas y derechas, obviamente a través de este orificio habría un pasaje de sangre, ¿no? Y ese pasaje de sangre va a ser de acuerdo a gradientes de presión. Obviamente va a ser del lugar de mayor presión
a menor presión. Entonces, habiendo algunos defectos de ese tipo, vamos a ver que cuando hay, por ejemplo, a nivel del tabique interauricular un orificio, la sangre va a pasar de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, eso se llama los shunts o los cortocircuitos, ¿no? Entonces, cortocircuitos de izquierda a derecha es a nivel de las aurículas la comunicación interauricular. A nivel de los ventrículos, la comunicación interventricular. Y entre la aorta y la arteria pulmonar, el famoso conducto arterioso persistente, el cual el conducto arterioso es una estructura que está permeable o patente durante la vida embrionaria, durante la vida fetal, ¿no? Una vez que el niño nace, este conducto se cierra. Su persistencia le da ese nombre, ¿no? Conducto arterioso persistente. Y en otra situación, cuando hay un orificio, el mismo ejemplo, ¿no? Si se produce un orificio que es de un tamaño importante o significativo, pasado un tiempo, estos orificios van a, obviamente que acá sabemos que inicialmente el shunt es de izquierda a derecha, pero pasado un tiempo puede ocurrir que aumente la resistencia vascular pulmonar, aumente la presión pulmonar y obviamente del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿no? Y si la arteria pulmonar aumenta su resistencia vascular pulmonar, las cavidades derechas van a tener que aumentar su presión, ¿no? Y, por ejemplo, llega una situación donde la resistencia vascular pulmonar supera al valor de la resistencia vascular sistémica, y entonces es ahí cuando las presiones en el lado derecho son tan altas que incluso se igualan o son mayores que las presiones del lado izquierdo. Cuando esta situación ocurre, el shunt que era de izquierda a derecha se invierte y el shunt luego se produce, o sea, el pasaje de flujo de sangre se produce de derecha a izquierda, ¿no? Y este pasaje de derecha a izquierda implica que la sangre que es desoxigenada pasa a la izquierda y de la izquierda va por la aorta, y sabemos que nosotros que la aorta normalmente la sangre es oxigenada, pero producto de este cortocircuito la sangre va a ser desoxigenada, ¿no? Entonces, por consecuencia, estos niños que tienen shunt con inversión, con shunt invertido, o sea, de izquierda, de derecha a izquierda, van a tener una característica en la piel. Esa coloración se va a llamar la cianosis, ¿no? Entonces, cuando hay esta situación de shunt de derecha a izquierda, a esto es lo que se llama la fisiología también de Eisenmenger, ¿no? Fisiología Eisenmenger, que es lo que estábamos hablando al comienzo. Y bueno, también el Robbins habla de unas lesiones de tipo obstructivas, la coartación de la aorta, la estenosis y atresia pulmonar, la estenosis aórtica. Todo esto de las cardiopatías congénitas, por ejemplo, en niños, es todo un mundo, podría ser materia de todo un curso y es materia de toda una especialidad, ¿no? de cardiopediatría, ¿no? De justamente hablar de las cardiopatías congénitas, ¿no? Así que es un tema amplio. Nosotros vamos a desarrollar las patologías más frecuentes, ¿no? Hablar de fisiopatología es hablar de cada anomalía y muchas patologías congénitas del corazón convergen y producen la hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Por qué aumenta la presión pulmonar? Uno, porque hay en los cortocircuitos tipo shunt aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la resistencia vascular pulmonar y puede haber cambios a nivel de los vasos pulmonares, ¿no? Cambios obstructivos, obliterativos, y esto da lugar a la arteriopatía pulmonar, ¿no? De tal manera que en la patología obstructiva de los vasos pulmonares hay grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? En el grado 1 se hipertrofia la capa media, grado 2 hay proliferación de la íntima, grado 3 hay fibrosis de la íntima, ¿no? Y en el grado 4 hay lesiones arteriales plexiformes, ¿no? De igual forma hay alteraciones del ventrículo derecho,
fibrosis intersticial, lisis miofibrilar, alteraciones de la banda Z, ¿no? Y la hipertensión pulmonar, como dijimos en esa gráfica, de que cuando aumenta mucho la presión de la arteria pulmonar, puede en forma retrógrada aumentar las presiones de las cavidades derechas hasta que en un determinado momento la resistencia vascular pulmonar es mayor que la sistémica y ahí es cuando el shunt se invierte. Un shunt que era de izquierda a derecha, luego se invierte y se vuelve de derecha a izquierda. Entonces, fisiología de Eisenmenger, ¿no? La vasculopatía pulmonar. Otros cambios que aparecen en las cardiopatías congénitas es la poliglobulia, ¿no? O sea, producto de la hipoxemia, en forma compensatoria aumenta la hemoglobina, ¿no? Poliglobulia, el embarazo. ¿Qué podemos hablar de las cardiopatías congénitas en el embarazo? Que en el embarazo hay cambios fisiológicos, ¿no? Y que algunas personas que poseen una cardiopatía congénita y se embarazan, puede aumentar la sintomatología o puede incluso complicar el curso de la vida de la madre o hasta incluso del bebé, el desarrollo del bebé, ¿no? Entonces, toda lesión cardiovascular asociada a una enfermedad vascular e hipertensión pulmonar, ¿no? Producen un riesgo materno mayor, ¿no? Las obstrucciones del ventrículo izquierdo, por ejemplo, coartación, estenosis aórtica, el hecho de portar una insuficiencia cardíaca o el hecho de tener arritmias malignas, ¿no? Las mujeres con coartación de aorta o síndrome de Marfan pueden incluso hasta tener una disección de la arteria aorta y eso será algo catastrófico, ¿no? O sea, ven entonces las condiciones del embarazo, ¿no? Que a veces pueden complicar el curso, ¿no? Riesgo de infecciones, ¿no? Algunas cardiopatías complejas corren el riesgo de instalarse una infección en el lugar y esta infección se llama endocarditis infecciosa. Por eso es que en estos pacientes que son portadores de estas cardiopatías congénitas, puede ser válido darles antibiótico una hora antes de sus procedimientos, ¿no? Sean, por ejemplo, procedimientos dentales, en cirugías, ¿no? Procedimientos digestivos genitourinarios, ¿no? Ahora vamos a tratar de individualizar las lesiones congénitas simples. Acá tenemos ilustrado en la derecha los ventrículos, ¿no? Acá tenemos el ventrículo derecho y acá el ventrículo izquierdo, y esta estructura es el tabique interventricular, ¿no? Que separa a ambos ventrículos, ¿no? Y obviamente en este tabique interventricular está ilustrando que aquí hay un orificio a nivel del tabique interauricular. Lo voy a borrar para que ustedes noten que ahí está el orificio y obviamente está ilustrando lo siguiente, ¿no? Normalmente la sangre viene de las venas pulmonares, llega a la aurícula y de la aurícula en diástole luego pasa hacia el ventrículo y obviamente el ventrículo va a irse por la aorta, ¿no? Pero como hay un orificio, entonces en las aurículas, o mejor dicho, aquí estamos en el plano del tabique auricular, ¿no? Entonces llega también la sangre a las aurículas y una porción de flujo sanguíneo va por el defecto, por el orificio del tabique interauricular y esto pasa a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en adultos, 1/3 de todas las cardiopatías congénitas, predomina en mujeres versus hombres 2-1, y hasta un 30% pueden tener lesiones cardíacas asociadas. Por ejemplo, un drenaje anómalo parcial de venas pulmonares, estenosis pulmonar, estenosis mitral, etc. Tipos de CIA, hay 4 tipos: el ostium secundum, ostium primum, seno venoso y seno coronario, y sus porcentajes de presentación, ¿no? Siendo lo más frecuente que sea tipo seno venoso. Se habla de un CIA pequeño cuando su tamaño del orificio es menos de 0.5 centímetros, y es grande cuando es más de 2 centímetros. Entonces, anatómicamente acá tenemos que esto es
el tabique interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha, y acá estoy ilustrando el septum interauricular, y esta porción es la porción seno venosa, ¿no? Entonces, acá hay un defecto a nivel de la porción media, y cuando hay un orificio en esta porción media se llama tipo ostium secundum. Y acá, cercano a la implantación de las válvulas aurículo-ventriculares, esto se llama la localización tipo ostium primum. Y cuando es en la porción alta del tabique interauricular, cercano al drenaje de las venas, al drenaje de las venas, se llama CIA tipo seno venoso, ¿no? Tipo seno venoso. Entonces, de acuerdo a la localización del orificio, tipo ostium secundum, ostium primum o tipo seno venoso. Y esta fisiopatología ya hemos mencionado, ¿no? Normalmente la sangre viene de las venas pulmonares, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Pero la sangre obviamente baja, normalmente siguiendo su curso normal de aurícula a ventrículo y de ahí por la aorta, ¿no? Pero hay una porción de flujo que llega y como encuentra este orificio, pasa la sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa con la aurícula derecha? La aurícula derecha normalmente en esta fase de sístole y luego de diástole, o tremendamente en sístole, recibe un flujo sanguíneo de las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, y este flujo llega a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a recibir una cantidad de flujo mayor, por eso que acá la ilustración es dos flechas. ¿Por qué? Porque viene un flujo procedente de las venas cavas y otro flujo procedente del cortocircuito. Y esto va a generar una sobrecarga o un exceso de flujo y de volumen que recibe la aurícula derecha. De igual forma, abierta la válvula tricúspide, el ventrículo derecho va a recibir un mayor caudal de sangre, ¿no? Y en simultáneo, del ventrículo derecho se va hacia la arteria pulmonar también va a recibir un mayor caudal de sangre, ¿no? Y obviamente este flujo sanguíneo va a ir hacia los pulmones y esto va a dar lugar a un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Y es por eso que también se llama esto un hiperflujo pulmonar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia está acá. ¿Qué va a pasar con las cavidades derechas? Se van a... Acá está ilustrando que acá en líneas punteadas debería ser su tamaño normal, ¿no? Sí, pero estas cavidades derechas están mismo tamaño o más grandes que las cavidades izquierdas. Están más grandes. Están más grandes, ¿no? Las cavidades derechas están recibiendo más flujo sanguíneo, ¿no? Producto de lo que reciben de forma normal y producto del cortocircuito. Y las arterias pulmonares, vean qué es lo que ilustra la gráfica. ¿Cómo esperan que estén? Las arterias pulmonares también van a estar dilatadas, ¿no? Entonces, primer aspecto que tenemos que considerar, ¿no? En un CIA, producto de este cortocircuito, se dilatan las cavidades derechas y se dilata la arteria pulmonar. Y si tuviéramos que ver las placas de tórax, vamos a ver un patrón radiográfico que se llama hiperflujo pulmonar, ¿no? Porque sabemos que el flujo sanguíneo pulmonar está incrementado, ¿no? Entonces, la placa radiopsíquica acá está ilustrando lo siguiente, ¿no? Esta línea punteada debería ser el tamaño normal de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Pero como sabemos que hay un aumento del flujo, acá la línea continua y la sombra está ilustrando la ampliación del tamaño de las cavidades derechas y con dilatación de la arteria pulmonar, o sea, del botón pulmonar prominente y dilatación de la aurícula derecha, ¿no? Entonces va a haber una cardiomegalia a expensas de dilatación de las cavidades derechas. Y lo mismo va a ser en la lateral, ¿no? En la lateral también la sombra de las cavidades derechas va a estar un poquito aumentada, ¿no? La arteria pulmonar también dilatada, ¿no?
El cuadro clínico, hemos encontrado personas de 30, 40, hasta de 50 y 60 años que son asintomáticos. Y obviamente va a depender mucho del tamaño del orificio. Tamaños pequeños pueden darte síntomas de una manera tardía. Tamaños grandes te van a dar síntomas en unas edades tempranas, ¿no? Lo típico es que los síntomas aparezcan en la tercera y cuarta década. Y las manifestaciones clínicas son obviamente de una sobrecarga de las cavidades derechas hasta llegar a una insuficiencia cardíaca derecha. Y a veces pueden aparecer arritmias, ¿no? Y puede, producto de algunas arritmias tipo fibrilación auricular, puede ocurrir un ACV isquémico, ¿no? En el examen físico, producto de la dilatación del ventrículo derecho, podemos palpar el impulso del ventrículo derecho, podemos escuchar el segundo ruido pulmonar desdoblado y fijo, y también podemos escuchar un soplo mesosistólico a nivel pulmonar de tipo eyectivo, ¿no? En el electrocardiograma puede haber un bloqueo de rama derecha, sobrecarga del lado derecho, desviación a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, y en un CIA tipo secundum, bloqueo de rama derecha, en el 95%. En un CIA tipo primum, en bloqueo anterior izquierdo. Electrocardiograma, placa rayos X. Otros exámenes, ¿no? La ecocardiografía es fundamental, ¿no? Nos permite ver de qué tipo es, cuál es el tamaño del defecto, cómo están las cavidades, cómo está la arteria pulmonar, y ver el tipo de shunt, nos permite evaluar el shunt propiamente, ¿no? En casos menos frecuentes se recurre al cateterismo cardíaco. Como dice acá, suele no ser necesario, ¿no? Medimos presiones intracardíacas, cálculo de flujo, resistencia pulmonares, pero cada vez más son valores que también lo podemos hacer con el ecocardiograma, ¿no? Acá un procedimiento antiguo, ¿no? Que era a través del cateterismo, ¿no? Se pintaba la aurícula, se pintaban las venas pulmonares, ¿no? Y luego la sangre va por las aurículas y luego se pinta la aurícula izquierda, luego se pinta la aurícula derecha, ¿no? El tratamiento, obviamente como hay un orificio, hay que cerrar el orificio y el tratamiento puede ser en forma quirúrgica o por medio percutáneo, ¿no? ¿Cuándo se opera? Cuando la presencia de flujo sanguíneo es más de 2 veces el flujo pulmonar. A esto lo que se llama el flujo QP-QS, ¿no? El valor QP-QS. QP es el flujo sanguíneo pulmonar, QS el flujo sanguíneo sistémico, ¿no? Cuando es más de 2 veces, normalmente la relación QP-QS es 1, ¿no? Pero cuando la cantidad de sangre que va a las cavidades derechas es mayor, entonces, por ejemplo, 2 veces, o sea, eso se llama valor QP-QS2, ¿no? Significa que el gasto pulmonar está duplicando el gasto sistémico. Gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuándo no se cierra un CIA? Cuando hay una hipertensión pulmonar grave e irreversible, ¿no? Como dijimos, el tratamiento puede ser quirúrgico o percutáneo, ¿no? Acá, por ejemplo, ilustran que acá está el orificio y luego se coloca un parchecito y acá se ve que esta partecita está suturada y el orificio está cerrado y el paciente está curado. Y esta es otra forma, ¿no? Este es un aparato, un catéter que ingresa por las piernas, se llega hasta las aurículas, se llega justo a nivel del orificio que entre ambas aurículas y vean lo que hace, ¿no? Se va, el catéter en la punta se va dilatando y adopta esta forma como de un paraguas, ¿no? Un paraguas o como una copa. Acá hay una cara, otra cara, y acá hay intermedio en estos hay un cuellito. Y justo estos dos van a ser los que van a sellar el orificio. Vamos a verlo acá en un ecocardiograma, ¿no? Aquí está una porción del tabique, otra porción del tabique, y esta parte toda oscura que la voy a pintar en amarillo, es el tamaño del orificio. Ahí hay un orificio, o sea, un defecto del tabique interauricular. Entonces se mide y se coloca el Amplatzer, el dispositivo, y vean que al final cómo el Amplatzer sella y cierra este orificio que estaba permeable, ¿no? Lo cierra y ya se desapareció. Sin necesidad de operar al paciente, se tiende a cerrar el defecto, ¿no? Otra patología, la comunicación interventricular.
es frecuente. Hay 4 tipos también, la perimembranosa, la de entrada, la muscular y la infundibular. La perimembranosa es la más frecuente. En este caso, la gráfica está ilustrando que hay un orificio o un defecto a nivel de los ventrículos. Y esto va a dar lugar también a un cortocircuito o shunt. Y el cortocircuito va a ir, como dice en la gráfica, de izquierda a derecha, o sea, hacia el lado derecho, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Perimembranosa porque está a nivel del septum interventricular en la porción membranosa. Hay una que se llama la supracristal, que está por encima y a la derecha del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La infracristal, ¿no? Que está un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Y la muscular, que está en pleno tabique interventricular en su porción muscular, ¿no? La fisiopatología va a ser igual, ¿no? La sangre va de las venas pulmonares, van hacia los ventrículos y de los ventrículos van hacia de las aurículas y de las aurículas van a los ventrículos. Y es acá, ¿no? Donde está ilustrando que acá hay un orificio. Entonces, una parte de la sangre va normalmente por la aorta y otra parte de la sangre va a pasar por el tabique interauricular que no está íntegro, hay un orificio. Entonces la sangre pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, ¿no? Y obviamente va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y va a haber también un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y al momento de retornar por las venas pulmonares va a retornar un mayor caudal de sangre, ¿no? Entonces a las venas pulmonares llega un mayor caudal de sangre, a la aurícula izquierda también, al ventrículo izquierdo también, ¿no? Solamente que luego una parte va hacia el ventrículo derecho, ¿no? De acuerdo a esta gráfica, ¿qué cavidad debería dilatarse? ¿Las izquierdas o las derechas? Las izquierdas. Las izquierdas. Bueno, por la gráfica sí, pero uno podría decir, bueno, pero si la sangre está pasando al ventrículo derecho, normalmente debería dilatarse el ventrículo derecho, ¿no? Se esperaría eso, pero eso no ocurre porque ese pasaje de la sangre es en sístole. Y en sístole, justo el ventrículo derecho estaba bombeando la sangre hacia la arteria pulmonar. Por eso que esa sangre que está en cortocircuito pasa luego directamente hacia la arteria pulmonar. Y en realidad va a ser la arteria pulmonar el vaso que va a recibir el mayor caudal de sangre. Y obviamente que ahí sí va a pasar todo como pasa aquí, ¿no? Ya todas las cavidades izquierdas van a recibir un mayor caudal de sangre. Entonces las consecuencias van a ser que va a haber una sobrecarga de las cavidades izquierdas, pero también va a haber dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? Y entonces, en la placa rayos X, que esperamos que haya una dilatación de la aurícula izquierda y dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, cardiomegalia a expensas de las cavidades izquierdas. De igual forma, la arteria pulmonar se puede esperar que esté dilatada. Y en la placa rayos X de pulmones, que aparezca un patrón de hiperflujo pulmonar. De igual forma, en la placa lateral, la dilatación de la aurícula izquierda y de la ventrículo izquierdo se vería de esa forma, ¿no? Y de igual manera, parecidamente, la dilatación de la arteria pulmonar. Entonces, puede haber el hecho, como esto ilustra la gráfica, que acá hay un CIB pequeño o un CIB grande, ¿no? Y acá hay un CIB grande, y vean que acá el shunt está ilustrando de izquierda a derecha, y acá también en la flecha más grande ilustra que el tamaño del cortocircuito es mayor, ¿no? Y acá, si es que no se opera el paciente, puede darse la situación que aumente la... Vean ustedes que en las patologías anteriores aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Y cuando aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, en segunda instancia va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y luego va a aumentar la presión pulmonar, o sea, una hipertensión pulmonar. Y luego va a aumentar las presiones de las cavidades derechas
Y cuando aumentan las presiones de las cavidades derechas se da la fisiología de Eisenmenger. O sea, acá la flecha está ilustrando un shunt invertido, o sea, de derecha a izquierda, con las consecuencias, ¿no? Porque todo lo que es sangre del lado derecho es sangre desaturada, sangre desoxigenada, ¿no? Y es ahí cuando se va a ocurrir la cianosis. Clínica puede ser muy variada, ¿no? Producto de la dilatación de las cavidades izquierdas puede haber una insuficiencia cardíaca. Algunas veces este defecto se cierra espontáneamente, o algunas veces, si el defecto es grande, puede también producir muerte temprana del paciente, ¿no? El cierre espontáneo puede ocurrir en el 80% de los casos, 20 a 40% cierran en los primeros 2 años, ¿no? Un CIB pequeño puede ser asintomático y no complicar la vida del paciente, mientras que un CIB muy grande puede presentar insuficiencia cardíaca fatal en el segundo o tercer mes de vida, ¿no? Por eso la importancia de cerrarlos. Un CIB pequeño puede darte un impulso ventricular normal, primer ruido normal, segundo ruido normales, pero un CIB mediano o grande, choque de punto desplazado, segundo ruido puede aumentar si hay hipertensión pulmonar, soplo lo sistólico y soplo diastólico, ¿no? También puede haber. Uy, pero si el paciente ya tiene obstrucción pulmonar grave, eso ya es un síndrome de Eisenmenger, ¿no? Disnea, dolor, síncope, hemoptisis, cianosis, ¿no? Y acá ilustrando el soplo o lo sistólico, ¿no? ¿Qué otra patología produce soplo o lo sistólico? La insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspide. El electrocardiograma, obviamente el eje a la izquierda, y signos de sobrecarga del lado izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, dilatación auricular izquierda, puede haber hipertensión pulmonar y con eso haber signo de hipertrofia ventricular derecho. La placa, cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas. Placa rayos X también, ¿no? Crecimiento de cavidades izquierdas, hiperflujo pulmonar, ¿no? Y acá una geografía ilustrando que acá hay un defectito y este es el ventrículo izquierdo y cómo a través del cortocircuito la sangre pasa a nivel del cortocircuito y acá se ve que se está pintando el ventrículo derecho cuando no debería estar pintadito. El hecho de estar pintado significa que hay un orificio que está permitiendo el pasaje de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. La ecocardiografía para localizar dónde está el defecto, cuál es el tamaño y calcular el impacto hemodinámico que produce la cardiopatía congénita, ¿no? Cateterismo cardíaco, ya hemos visto la importancia. El tratamiento, ¿no? De igual forma, si el QPQS, que es un parámetro evaluado, es más de 1.5 de 2, se puede operar o hacer un cierre percutáneo, ¿no? No se recomienda operar a pacientes con presiones normales de la arteria pulmonar y cortocircuitos pequeños. De igual forma, ¿no? Aquí está el orificio y luego lo ven el orificio selladito con un parche. Y el cierre percutáneo en el CIB también, ¿no? Con este dispositivo que se llama Platzer. Vean que estas dos caras son, y este es el cuellito, ¿no? Justo esto es lo que va a permitir el cierre del defecto interventricular. Lo mismo, ¿no? Acá está el defecto, se coloca el dispositivo y luego acá está la sombrita, acá hay una de las caritas, otra de las caritas, y luego se ve que ya no se pinta el ventrículo derecho. Tercera patología, el conducto arterioso persistente. Si ustedes ven esta gráfica, van a ver que acá del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, el tronco, tiene dos ramos, ¿no? La rama que va al lado izquierdo y la rama que va al lado izquierdo, al lado derecho. Entre la rama pulmonar izquierda y la aorta, porque también en rojo el vaso es la aorta ascendente, esta porción del callado y la porción descendente, ¿no? Entonces, normalmente en la vía embrionaria, entre la aorta descendente y la rama pulmonar izquierda, hay un conducto, ¿no? Es un conducto que une ambas sangres, ¿no? Está permeable dentro de la vía fetal y ese conducto, como dijimos, se cierra luego, pero su persistencia, o mejor dicho, su no cierre, da lugar a este tipo de patologías que se llama el conducto arterioso persistente o el ductus arterioso, ¿no?
es el 10% de todas las cardiopatías congénitas, es más frecuente en mujeres. Hay antecedentes de rubiola, de hipoxemia, o también es frecuente en las personas que viven en alturas, ¿no? Y también en prematuros. Acá la fisiopatología es que la sangre va de las venas cavas a la aurícula derecha, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, ¿no? Y la sangre luego regresa por las venas pulmonares. La vena pulmonar desagua o drena en la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va hacia la aorta. Pero acá hay un conducto que no está permeable y que el hecho de estar permeable favorece que la sangre, por un lado, vaya a la aorta y hacia todo el organismo, pero por otro lado, una porción de sangre haga cortocircuito y vaya a la rama pulmonar izquierda. Entonces, la arteria pulmonar va a recibir un mayor flujo sanguíneo y producto de eso va a aumentar su flujo sanguíneo. Entonces, en la siguiente fase del ciclo, llega más flujo sanguíneo de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, que ya también reciben ahora un mayor caudal de sangre, y asimismo el ventrículo izquierdo, ¿no? Y entonces, eso es la fisiopatología. Y en la parte anatomopatológica, ¿qué va a pasar? Se van a dilatar las venas pulmonares porque están recibiendo un mayor caudal de sangre y se van a desarrollar las cavidades izquierdas, ¿no? De igual forma, también la arteria pulmonar también puede dilatarse, ¿no? Entonces, dilatación de cavidades izquierdas, dilatación de la arteria pulmonar. Igual forma en la lateral también se ve los mismos aspectos, ¿no? La aorta puede también dilatarse un poco, ¿sí? Cuadro clínico, ¿no? Un frémito característico y el soplo de maquinaria, soplo continuo, ¿no? O sea, en sístole y en diástole, ¿no? Adultos que nacieron con un gran cortocircuito de izquierda a derecha a través del conducto arterial mencionado suelen tener complicaciones como la síndrome de Eysen-Menger, ¿no? Con una hipertensión pulmonar severa, cortocircuito de derecha a izquierda y de cianosis. En el electrocardiograma, obviamente, como hay sobrecarga de cavidades izquierdas, eje a la izquierda, crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? O incluso hasta hipertrofia biventricular cuando los conductos o ductos son grandes. La placa rayos X, si el ductus es pequeño, normal, o cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, ¿no? O hasta incluso vascularidad pulmonar incrementada, o también llamado hiperflujo pulmonar. El ecocardiograma es la prueba de elección porque nos permite ver el cortocircuito y también precisar el tamaño y su impacto hemodinámico, ¿no? Este es un procedimiento ya en desuso, el cateterismo cardíaco, consiste en inyectar contraste y ver cómo se van pintando el defecto, ¿no? El tratamiento puede ser también quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Cada vez más preferencia hacia la no operación, ¿no? Mismo resultado, ¿no? Acá se ve el conducto y acá se lo está ligando. Y acá, por último, el conducto, y una vez identificado, está para ser ligado. O el otro dispositivo, el Amplacer también, ¿no? Un poquito más largo, ¿no? Lo que va a hacer es también ocluir. Acá ve que el conducto está acá, está comunicando a la aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Y luego acá ven que finalmente, una vez colocado el Amplacer, ya no hay cortocircuito y ya no se pinta la arteria pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a refrescar. Muy bien, entonces vamos a hablar exactamente sobre la estenosis aórtica, ¿no? Hay estenosis aórticas valvulares, lo frecuente, y hay por debajo de la válvula lo infravalvular o por encima de la válvula, lo supravalvular, ¿no?
Una variante de presentación de estenosis aórtica supravalvular es el síndrome de Williams, ¿no? Niños que tienen unas deformidades craneales características, ¿no? La lesión a nivel cromosoma 7q1123, y esto cursa con una estenosis aórtica supravalvular, ¿no? Lo subvalvular puede causar insuficiencia aórtica. Lo valvular puede progresar conforme el paciente va creciendo, y lo supravalvular, ¿no? Como el síndrome de Williams, ¿no? Que además cursan con estenosis pulmonar o de otros lechos arteriales. Y acá hay la gráfica ilustrando a una válvula aórtica. Los exámenes para evaluar esto, el electrocardiograma, puede ser normal o también detectar hipertrofia ventricular izquierda. Acuérdense que para los que ya han hecho clase de valvulopatía aórtica, en la estenosis aórtica hay hipertrofia ventricular izquierdo, ¿no? La placa rayos X, dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Y en la ecocardiografía, obviamente, confirmamos el diagnóstico de la valvulopatía aórtica. Se considera una obstrucción importante el tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando la gradiente media es más de 50 milímetros de mercurio. Y una válvula aórtica bicúspide se puede tratar cuando produce estenosis aórtica sintomática o cuando asocia una insuficiencia aórtica moderada a severa, ¿no? Y el tratamiento de esta valvulopatía puede ser una valvuloplastía con balón o una cirugía de Ross, en la cual se reemplaza la válvula aórtica con la válvula pulmonar nativa del paciente. Y se implanta un homoinjerto en la posición de la válvula pulmonar, ¿no? Y esto es un catéter que está por la aorta. Aquí está el catéter. Va al callado y llega hacia la aorta ascendente, se llega a nivel de la válvula aórtica, y acá lo que estamos viendo es que este catéter, que es un alambrito, tiene en cierta porción un baloncito. Desde afuera se va inflando el baloncito y ustedes ven que acá este baloncito está infladito con la idea de dilatar la válvula pulmonar. Entonces, al final, el tratamiento de la valvulopatía aórtica es operación o dilatar la válvula, ¿no? Otra cardiopatía congénita es la coartación de la aorta, ¿no? Es una constricción de la luz de la aorta torácica descendente, ¿no? Usualmente distal a la arteria subclavia izquierda, ¿no? Acá está la aorta, aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Nosotros sabemos que del callado aórtico, en el lado derecho sale el tronco brachiocefálico, el cual da lugar a la carótida común o primitiva y a la subclavia derecha. Pero en el lado izquierdo, ambos tronquitos, la carótida primitiva y la subclavia, nacen de troncos, o sea, nacen directamente de la aorta, no nacen en un tronco común como así lo hacen en el lado derecho, ¿no? Entonces, si esta es la subclavia, habitualmente la coartación está justamente por debajo del implante de la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces, va a haber una situación. Como esta parte de la aorta está estenosada, o sea, toda esta parte vamos a ilustrar en verde, ¿no? Como la aorta es un conducto y este conducto está interrumpido, toda esta parte de la aorta está interrumpida. Toda esta parte de la aorta está interrumpida, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, jóvenes? ¿Que ustedes qué piensan? Hay un obstáculo mecánico. Producto de ese obstáculo mecánico va a aumentar la presión en la aorta por este obstáculo, porque la aorta tiene que aumentar su presión para que pase la sangre a nivel de este obstáculo que se llama coartación, aorta coartada. Entonces, aumentando la presión en la aorta antes de la coartación, vamos a ver que efectivamente si yo tomo la presión, porque ¿de dónde va la subclavia? La subclavia no va al axilar y del axilar a la humeral y ahí no tomamos la presión.
vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Algo fácilmente deducible, jóvenes. Dato orientador. ¿Qué vamos a tener? Ay, 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 jóvenes, cuando ustedes están así, no ganas ni de hablar, ni de Hipertensión. enseñar también, ¿no? Esa pasividad es un enemigo para ustedes. Muy bien, aumenta la presión. ¿Y qué va a pasar de la parte que está a nivel de la obstrucción? ¿Qué va a pasar de la aorta para abajo? ¿Qué va a pasar? Yo le tomo la presión en las piernas. ¿Cómo va a estar? ¿Normales, aumentadas o disminuidas? Disminuidas. Disminuidas, pues, claro que sí, disminuidas. Ahora, hay vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos, no? Como por acá, por el conducto normal que distribuye la sangre a todo el cuerpo, está interrumpido el flujo a nivel de la aorta torácica, ¿qué va a pasar? La gráfica está ilustrando algo importante, que es un mecanismo compensatorio. ¿Mm? Va a haber un desarrollo de vasos colaterales, ¿no? Donde si por acá no puede pasar la cantidad de sangre suficiente, pasará la sangre por vasos colaterales para darle flujo hacia el resto, para darle, mire, flujo por acá. Se desarrolla este vaso, ¿no? Por ejemplo, la arteria mamaria interna o la arteria torácica interna. Se desarrollan estos vasitos colaterales y le dan flujo a través de las arterias intercostales, ¿no? Flujo hacia la aorta para que la aorta siga distribuyendo flujo sanguíneo. Entonces, característica, además, hipertensión en los miembros superiores, hipotensión en los miembros inferiores, y va a haber desarrollo de vasos colaterales, ¿no? Preductal, postductal, hipoplasia tubular, ¿no? Coartación de la aorta, ¿no? Aorta coartada, ¿no? No es el vaso que esperaríamos que esté así, ¿no? Casi del mismo calibre durante todo su trayecto, no, el calibre está interrumpido. Prevalencia más en sexo masculino, 9% de todos los niños, es el cuarto defecto cardíaco más frecuente, y 46-85% tienen válvula aórtica bicúspide, ¿no? Y cuadro clínico, niños y adultos jóvenes con coartación son asintomáticos, ¿no? Bueno, solamente de una manera anecdótica, cuando la coartación es preductal, produce falla cardíaca tempranamente en la primera semana de vida. Cuando es postductal, es la que vemos en los adultos, ¿no? Ocasionalmente debilidad y o dolor en miembros inferiores después del ejercicio. Tardíamente hacen angina y falla cardíaca, obviamente, ¿no? Lo postductal son asintomáticos, ¿no? Y muchas veces se le detecta en un chequeo, ¿no? El paciente no va, solamente le toman la presión de casualidad y le encuentran hipertensión. Y es ahí cuando uno comienza a auscultar y va a haber un soplo, ¿no? Entonces puede haber cefalea, epístasis, pies fríos, pueden presentar taquipnea, taquicardia, cianosis mixta, hepatomegalia, pulsos femorales disminuidos o ausentes, soplo sistólico eyectivo, circulación colateral, ¿no? Esta es la circulación colateral, ¿no? Los vasos intercostales están desarrollados. Y estos vasos colaterales desarrollados pueden producir unas muescas en las placas rayos X, en las costillas, ¿no? Descansa circulación colateral arterial al cuerpo distal de la aorta torácica interna, a través de la arteria torácica interna, de las intercostales, de la subclavia, de las arterias escapulares. Los signos radiográficos, ¿no? Indentación del borde izquierdo de la aorta descendente, escotadura del borde posterior inferior de las costillas después de los 10 años, entre la tercera y la cuarta costilla, signo de Roessler, botón aórtico prominente, ¿no? Botón aórtico prominente. O miren estas indentaciones que se producen producto de los vasos colaterales que están dilatados.
El electrocardiograma puede ser normal o puede haber signo de sobrecarga del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? QRS de alto voltaje, hipertrofia más sobrecarga del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma nos permite ver la aorta y determinar que si hay o no hay coartación de la aorta. Asimismo, signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? La resonancia magnética, obviamente es un estudio de imágenes más directo, nos permite ver todo, ¿no? La coartación, los vasos colaterales desarrollados, ¿no? Cateterismo cardíaco, cada vez menos usado, porque si hay un médico que está bien capacitado en ecocardiograma, de repente es suficiente, ¿no? Cateterismo cardíaco, tratando de ilustrar que aquí hay una coartación, ¿no? La aorta está interrumpida, producto de una anomalía congénita. Y esto es una cirugía, ¿no? Miren ustedes que acá se ve cómo se hace un corte a la parte de la coartación y acá se coloca un injerto o se coloca un parche, con la idea de restablecer la integridad, o mejor dicho, de restablecer el calibre de la aorta, ¿no? Modalidades, ¿no? Aortoplastía, se hace resección de la coartación y se hace colocación de un injerto, o también, si es pequeñito la coartación, se hace corte y resección, y luego se hace una anastomosis término terminal de las dos porciones de la aorta y se los une, ¿no? Son las diferentes opciones de tratamiento quirúrgico. Pero también hay, como en las arterias coronarias, hay colocación de un stent e incluso de hacer una angioplastía a la aorta, ¿no? O sea, dilatación de la aorta y colocar un dispositivo metálico tipo stent. O sea, hay también tratamiento percutáneo, ¿no? Otro defecto más de drenaje anómalo de las venas pulmonares, ¿no? Normalmente nosotros sabemos que las 4 venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda, ¿no? Pero entonces está definida por lo menos una vena pulmonar conectada a la aurícula derecha, más bien que la izquierda, ¿no? Y la conexión puede ser directamente a la aurícula derecha o indirectamente vía conectarse a una vena cava y de la vena cava igual llega a la aurícula derecha, ¿no? La variante más común es la conexión de la vena pulmonar derecha a la vena cava superior o a la aurícula derecha. El drenaje anómalo desde la vena pulmonar izquierda es menos frecuente, ¿no? Y cuando lo hace es a través de comunicándose a la vena brachiocefálica izquierda o al seno coronario. Dentro de estas variantes hay el síndrome de la cimitarra, en la cual hay un drenaje anómalo parcial de la vena pulmonar derecha a la vena cava inferior. Y a esto le acompaña la hipoplasia pulmonar derecha y de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Y también se ha descrito irrigación anormal de la aorta del pulmón derecho, ¿no? Otra patología que también observamos, ¿no? La transposición completa de las grandes arterias, ¿no? ¿Qué pasa acá? No. Ustedes saben que del ventrículo izquierdo sale la aorta, pero en este caso, como todo se ha invertido, del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y opuestamente del ventrículo derecho sale la aorta. Esta situación generaría una situación incompatible con la vida, pues, ¿no? Solamente necesitan de un cortocircuito para que el niño pueda subsistir o sobrevivir. Si no hay un cortocircuito, el paciente se muere porque simplemente ambas circulaciones, circuitos sistémico y pulmonar, están desconectados, ¿no? En su forma pura es incompatible con la vida. Solamente la presencia de efectos que permitan el intercambio de las dos circulaciones, o sea, tener un CIA, un CIB, un PCA, pueden hacer posible que este niño sobreviva, ¿no? Y por consecuencia, si del ventrículo derecho sale la aorta, el ventrículo derecho no está preparado para mantener una circulación sistémica, ¿no? Y el ventrículo izquierdo tiene una presión elevada por hiperflujo y por transmisión de la presión del ventrículo derecho a través de una CIB, ¿no? O sea, todo esto lo hace prácticamente difícil o un pronóstico diferente a los infantes, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Acá tiene que haber un CIB en este caso para que el niño sobreviva. O un ductus, ¿no? Cuadro clínico, hipoxia con cianosis de nacimiento, y si no se trata, estos niños mueren por hipoxemia, ¿no?
persistente. Pueden traer otros efectos asociados, un CIA, un CIB, un PCA, una estenosis pulmonar, ¿no? Cianosis de nacimiento, disnea, cuadros sincopales, poco desarrollo en buen estatural, latido parasternal izquierdo, soplo sistólico por CIB, segundo ruido pulmonar fuerte, ¿no? Y una mortalidad del 90% si no son operados. Angiografía es una prueba que se puede utilizar, cada vez menos utilizada, ¿no? Y la cirugía es una cirugía que se llama el switch arterial, ¿no? Que consiste en que, acá ustedes ven lo normal, ¿no? Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pero en este caso del ventrículo derecho sale la arteria aorta, y al revés, ¿no? Del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Lo que se va a hacer es sacar ambas arterias y se los va a reimplantar. Al final, producto de la operación, va a quedar lo siguiente, ¿no? Que del ventrículo derecho nuevamente va a salir la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, ¿no? O sea, por eso se llama un switch o cambio, ¿no? Y así se opera. Hay otra patología que se llama la transposición corregida, y esa sí la vamos a ver, por su mismo hecho de ser corregida, como así se denomina, es la que vamos a ver en los adultos, ¿no? Pero hablamos del anterior para que se tenga conocimiento, ¿no? En la transposición corregida hay una discordancia aurículo-ventricular, o sea, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo izquierdo. O sea, parece que habla la pena, ¿no? La aurícula derecha se comunica con el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia? La aurícula derecha se conecta con el ventrículo izquierdo. Pero, como es un problema de rotación de cámaras, en este circuito normalmente debería estar el ventrículo derecho. Y si fuera el ventrículo derecho, debería salir de ahí la arteria pulmonar. O sea, el único que cambia su posición son los ventrículos, ¿no? Igual forma, la aurícula izquierda sale del ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la aorta. Entonces, el ventrículo morfológicamente derecho soporta a la circulación sistémica, ¿no? Esa es una transposición corregida. Otra patología es la tetralogía de Fallot, ¿no? Tiene 4 componentes. Una comunicación interventricular, ya sabemos lo que es, un CIB, una dextroposición de la aorta, se obstruye la vía de salida del ventrículo derecho y hay, por consecuencia, una hipertrofia del ventrículo derecho. Los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Y acá ilustrando una niña con dedos hipocráticos y con cianosis, ¿no? Obviamente, para tener cianosis, ¿qué cortocircuito debe tener? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda, al revés, ¿no? Porque tiene Shan invertido y por eso hace cianosis, ¿no? Incidencia y etiología. Es la cardiopatía congénita cianótica, no es la más frecuente después del año de vida. 10% de todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Y aproximadamente 15% de pacientes con tetralogía de Fallot tienen una deleción del cromosoma 22q11. Obviamente que la presentación va a depender del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Si la obstrucción es leve, la presentación es de flujo sanguíneo pulmonar incrementado con disnea y mínima cianosis. Es lo que le llaman el Fallot rosado o Fallot acianótico. Pero obviamente si la obstrucción es importante, estos niños sí van a tener cianosis. La mayoría de infantes desarrollan obstrucción significativa del tracto de salida con consecuente shunt de derecha a izquierda y cianosis, ¿no? Como dijimos, si la presión sistólica del ventrículo derecho es igual o mayor a la presión del ventrículo izquierdo, no se altera la hemodinámica fetal, ¿no? El miocardio del ventrículo derecho soporta la presión sistémica condicionada por la malformación sin producir insuficiencia cardíaca. Pero una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho suficiente para producir resistencia vascular pulmonar mayor que la sistémica va a generar ya ahí sí una derivación de la sangre del ventrículo derecho hacia la aorta a través del CIB. Y esto va a generar una hipoxemia en la sangre arterial y la cianosis, ¿no? En paralelo,
menos sangre al pulmón, se reduce el flujo sanguíneo pulmonar y obviamente contribuye a la hipoxemia, ¿no? Y el grado de descomposición aórtica no guarda relación con la severidad de la obstrucción, ¿no? Situaciones que disminuyen la presión sistólica del ventrículo derecho, por ejemplo, hiperventilación, ejercicio, fiebre, disminuyen el flujo sanguíneo pulmonar y aumentan el shunt de derecha a izquierda y con eso aumenta la cianosis. Una vez operados estos pacientes, porque al final terminan operándose, ya los síntomas van a depender de la severidad de los hallazgos residuales, ¿no? Pueden tener palpitaciones, fatiga, descompensaciones cardíacas, ¿no? En la auscultación, segundo río cardíaco desdoblado, soplo sistólico, ¿no? O soplos diastólicos. Va a ser variable de acuerdo a cómo vaya quedando el niño. Acá ilustrando un CIB y además una destroposición de la aorta. Y acá ilustrando una estenosis de la vía de salida del ventrículo derecho. La placa rayos X, hay hipoflujo pulmonar, ¿no? El electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Y ausencia de ondas T negativas en las precordiales derechas. Eje a la derecha. Resonancia magnética es una prueba que sí es importante para el diagnóstico cuando a veces hay dificultades por la ecocardiografía, ¿no? Un cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco para ver los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Tratamiento quirúrgico puede haber procedimientos paliativos como la cirugía de Blalock-Taussig, ¿no? Clásica modificada. Se produce un shunt de la arteria subclavia hacia la arteria pulmonar por una anastomosis terminolateral o por colocación de un injerto, respectivamente, ¿no? Cirugía, el shunt de Waterstone, ¿no? Es un shunt desde la aorta ascendente hacia la arteria pulmonar derecha. O un shunt de Potts, ¿no? Que es un shunt desde la aorta ascendente hacia la arteria pulmonar izquierda. Cirugías reparativas solo en infantes, ¿no? Un cierre del CIB con parche de Crohn y se alivia la obstrucción del tracto de salida ventrículo, ¿no? Por ejemplo, resecar músculo infundibular o reconstruir el tracto de salida ventrículo derecho o colocar un parche transanular, ¿no? Un Blalock-Taussig, ¿no? Se corta la subclavia y uno de sus extremos ya no va, se desconecta la subclavia y uno de sus extremos va hacia las arterias pulmonares que están hipoplásicas y que están dando poco flujo sanguíneo. La estrategia de esta cirugía es derivar un poquito más de sangre a las arterias pulmonares que de por sí tienen hipoflujo pulmonar. O Blalock-Taussig modificado es a través de un injerto, o sea, no secciono las subclavias, pero sí coloco un injerto con un extremo de la arteria subclavia y el otro extremo hacia la arteria pulmonar con la idea de derivar flujo de las arterias subclavias hacia las ramas de las arterias pulmonares, ¿no? Por diversas razones, solo algunos adultos con tetralogía de Fallot no se han sometido a ningún tipo de cirugía, ¿no? La reintervención en adultos con mucha frecuencia se realiza por insuficiencia pulmonar grave y también estos pacientes pueden tener arritmias ventriculares y auriculares. Puede ser necesario un cateterismo cardíaco en algunos pacientes para hacer angioplastia y endoprotesis en la estenosis y la rama pulmonar. La raíz de la aorta tiene un defecto en el tejido de la media y comúnmente está aumentado de tamaño y se acompaña de insuficiencia aórtica. Y por el mismo hecho de una cardiopatía congénita trae riesgo de infección y de endocarditis, ¿no? Una anastomosis de Potts, ¿no? Acá ilustrando la arteria pulmonar y una comunicación entre la aorta y la anastomosis de Potts, ¿no? La estenosis pulmonar tiene una equivalencia a la estenosis aórtica, ¿no? Pero en este caso, la sobrecarga de presiones va a ser para el ventrículo derecho. Un conjunto de lesiones que se reducen la vía de salida del ventrículo derecho, dificultando su eyección. También puede ser valvular, subvalvular o supravalvular. Lo más frecuente es que sea valvular. Prevalencia, una estenosis pulmonar con septo ventricular intacto es lo más frecuente, 7.5 al 12%. Sola o asociada se presenta hasta el 25% de todas las cardiopatías congénitas, ¿no?
El cuadro clínico pueden ser asintomáticos, pueden desarrollar disnea esfuerzo, pero tardíamente en la medida que va avanzando la valvulopatía. Poco frecuente que haya mayor síncope, ¿no? Y pueden asociarse a alteraciones cromosomiales, ¿no? Al síndrome Noonan. Pueden producir cuadros de falla cardíaca derecha y cianosis, ¿no? Primer ruido normal, en el segundo ruido puede haber un clic, segundo ruido desdoblado, P2 disminuido, un soplo sistólico eyectivo de grado variable, ¿no? Y a veces cuarto ruido. Placa rayos X, puede haber cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, ¿no? El flujo sanguíneo podría estar normal, algunas veces disminuidos en una estenosis pulmonar crítica. Las cavidades izquierdas son normales. Arco aórtico prominente. En el electrocardiograma puede haber desviación del eje a la derecha y signo de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Y puede haber incluso el famoso bloqueo de rama derecha. Crecimiento auricular derecha, hipertrofia ventrículo derecho, ¿no? Botón pulmonar prominente y en el electrocardiograma signo de sobrecarga de cavidades derechas. Ecocardiograma útil, ¿no? Para ubicar la estenosis, graduarla, características de la válvula, ¿no? Hacer toda una serie de valoraciones. Cateterismo cardíaco, una prueba menos usada por el hecho de ser una prueba invasiva, ¿no? Pero algunas veces también nos sirve para hacer también tratamientos terapéuticos, tipo valvuloplastía con balón. Eso sería en cuanto a cardiopatías congénitas. Por allí, la sugerencia de la delegada es que sean 2 clases. Pero yo veo que por la complejidad de esta clase, las otras clases que faltan son menos complejas y creo que las otras clases sí lo podríamos hacer en 2 clases en una. Y aparte que veo que la asistencia del día de hoy es 50% menos. ¿Qué dice la delegada? Sí, doctor, está bien. Ok, entonces estamos quedando y que sigan pasando felices fiestas patrias. Doctor, disculpe, en todo caso sería el día martes, ¿verdad? Tenemos la última clase. Si el martes es una fecha programada, los martes no puedo porque tengo una programación, pertenezco a una institución. Lunes o miércoles. El día lunes, si no. Ok, lunes entonces. A las 8, Sí, si ¿verdad? podemos antes yo les aviso. Ok, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.